Son los que ven la escritura como una terapia. Sentarse delante, ¿verdad?, de un folio en blanco y ponerse a escribir, pues ayuda a desconectar y a abstraerse de lo cotidiano. También hay quien afronta sus miedos y sus inseguridades escribiendo, y es que cuando escribimos, sin darnos cuenta, pues ponemos sobre el papel todo lo que llevamos dentro. El siguiente invitado lo sabe muy bien. Momento ahora para hablar de grafología. Hay muchas personas que solo saben ver los inconvenientes, que se ahogan en los problemas. Se centran en la llamada zona de preocupación. Por el contrario, las personas proactivas se fijan en su zona de influencia, donde sí pueden hacer algo. No permiten que la vida les suceda, hacen que les suceda e intentar cambiar ellas para alterar las circunstancias que les rodean. Las circunstancias, por ejemplo, afirma el escritor John de Martini, se pueden comparar con piedras. Las podemos usar para construir o para que nos arrastren hacia abajo. Tenemos ya con nosotros a Kim Valls, autor del método Kimon. Profesor, buenas tardes. Buenos días y buena letra. Bueno, después de esta introducción, cuéntenos, según su criterio, dentro del éxito, ¿qué papel cree que juega la iniciativa? La iniciativa es clave, porque al final todo aquello que pensamos, todo aquello que proyectamos, si no lo llevamos a la acción, si no lo ponemos en práctica, se quedará en agua de borrajas. Por lo tanto, hemos hablado en este programa ya de casi todas las características, hemos hablado de lo importante que es la perseverancia, por supuesto, de la extroversión, de tener un buen autoconcepto, de ser empáticos, pero al final, para hacer proyectos y para llevarlos a cabo, tener iniciativa, tener proactividad, es una de las condiciones claves del éxito, por supuesto. Y grafológicamente, ¿cómo se sabe si una persona es proactiva o no? Bien, en primer lugar podríamos analizar también el lenguaje, que a veces es más inmediato para las personas que no sepan grafología. Tú lo has dicho muy bien en la presentación, hay personas que son inconvenientes. Les explicas algo y lo primero que te dicen es no, o no saldrá bien, o esto no va a funcionar. Primero ven la pega. Y hay personas que no, hay personas que lo primero que ven es la ventaja. Entonces, en el lenguaje vemos muy claro la persona que es proactiva. La persona que es proactiva tiende a ver la oportunidad, tiende a ver la ventaja con respecto a la persona que llamaríamos reactiva, que es la persona que ve el inconveniente. Tú te encontrarás, seguro, porque nos pasa a todos, que un día vas impecablemente vestido y hay personas que solo ven una ligera manchita que tienes aquí, ¿verdad? O personas que solo te dicen, hoy qué mala cara haces, y los 364 días anteriores no te lo dijeron. Entonces viene, bueno, pues el problema lo tiene esta persona porque solo ve el inconveniente, solo ve la pega, ¿no? Grafológicamente, que me preguntabas, grafológicamente es muy importante ver la inclinación que sigue la letra. Hemos hablado ya en otros programas de la inclinación dextrógira, es decir, hacia adelante, hacia la zona derecha del folio, nos hablaría de una persona con iniciativa, proactiva, etcétera. Mientras que las personas reactivas tienden a girar la letra hacia la izquierda o como máximo vertical. ¿Por qué? Porque son personas que a veces, lo hemos comentado también otras veces, les pierde la parálisis por el análisis. Piensan tanto en los inconvenientes que difícilmente van a emprender. Vamos a ver un claro ejemplo, según nos dice el profesor, de una persona proactiva. La firma de una persona proactiva famosísima, ¿sí? Famosísimo, aquí le tienen. Bueno, pues la firma de Elvis Presley, que fijaros que tiene muchas de las ventajas que hemos comentado en otros programas. Firma claramente, se lee claramente que es Elvis Presley, no se tacha, va ligeramente hacia arriba, la inclinación final de la última línea es hacia adelante. Todo esto son aspectos muy positivos de la firma de este excelente cantante. Y el punto de la I, que es donde aquí veríamos más la proactividad, se sitúa ligeramente delante de la citada letra. Por lo tanto, fijaros, el punto de la I también nos marca muchísimo la capacidad de iniciativa, la capacidad de proactividad que tienen las personas. Los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES. Ligeramente hacia adelante. O sea, no justo encima de la I. No justo encima de la I, sino ligeramente a la derecha. Eso nos habla de una persona con iniciativa, que una persona emprendedora. ¿Y qué pasa con las S? Porque Presley tiene dos S ahí estas diferentes. S hablábamos en programas anteriores, estas S tan cerradas que parecen IES, coinciden en los análisis que yo he hecho con personas que tienen dificultad a la hora de escuchar a los demás. Es decir, son personas un poco cerradas a la información que les llega de los otros, a veces no de todos, pero de determinadas personas con las que desconectan. Es mejor hacer una E con un buen lazo, que parezca una oreja, y eso nos hablaría de una mejor capacidad empática y de mejor escucha. ¿Qué nos dice el método Kimon sobre la rapidez de escritura? Porque uno podría decir, no, es que aquí Elvis iba rápido y Presley... Pues... No es una letra muy rápida esta de Elvis Presley, hay letras, lo analizaremos después, letras más rápidas. Una escritura rápida también nos habla de gente emprendedora, gente con iniciativa, al final, gente de acción.
porque lo que sobre todo nos hace falta en el siglo XXI y más en esta época de crisis es gente de acción, gente que no tenga grandes ideas, sino sobre todo que las lleve a cabo, que las implemente, que las ponga en práctica. Entonces, ¿vamos a ver algún ejemplo de gente de acción? Sí, George Bush es una letra claramente de una persona de acción. Ha sido un político importante y un gobernante durante 8 años en Estados Unidos, y vemos aquí la letra de una persona de acción. Es una letra muy rápida, una letra ligeramente dextrógira, es decir, que se dirige hacia la derecha de la hoja. También los espectadores pueden fijarse en el margen derecho. El margen derecho es más irregular que el margen izquierdo, de nuevo, iniciativa. Algunas Fs, también ya hablaremos después, son Fs de persona proactiva, y además podemos ver que es una persona sobre todo de implementación, porque las jambas, recordarán los espectadores que es la parte baja de algunas letras, de la Y, de la G, etcétera, son jambas muy importantes. Incluso la de la letra Y, quizá exageradamente importante, porque en algunos momentos se entromete en las otras líneas, lo que nos hablaría de una persona que a veces se entromete en la vida de los demás. Bueno, esa sería la firma de George Bush. Vamos con otros ejemplos. Tenemos lo de Angela Merkel y Mariano Rajoy. Quería comparar esta firma, si el realizador nos mostrara también la letra de George Bush, podríamos comparar la horizontalidad tanto de la letra de Bush como de la firma de Angela Merkel. Esta horizontalidad es propia de personas conservadoras, no tanto en lo político como en su vida personal. Personas que tienden a cumplir el orden, a respetar todo el orden establecido, etcétera. Pero la pega de estas letras tan horizontales es que nos muestran personas que a veces tienen más dificultades a la hora de transgredir la norma. Y para crear, para generar nuevas ideas y nuevos proyectos, a veces alguna norma tenemos que transgredir. Entonces se puede apreciar esa rectitud. Exacto, esa horizontalidad. La horizontalidad nos habla siempre de personas que respetan el orden, personas conservadoras en este sentido, no tanto en el sentido político, aunque en este caso además pues coinciden. Pero el profesor Valls recomienda que las líneas vayan un poco hacia arriba. Ligeramente hacia arriba, sí. Mira, gracias al programa, pues estoy muy agradecido, se ha puesto en contacto con el Instituto Quimón, una escuela de México, que al parecer lo que intentan es implementar la caligrafía que nosotros proponemos en sus niños y niñas. Y lo que les proponemos, y eso es transgredir una norma, porque toda la caligrafía siempre ha sido horizontal. Ahora aparecerá la letra de Mariano Rajoy, también es una letra horizontal. En Mariano Rajoy es muy curioso porque él siempre dice el sentido común, como Dios manda. Son expresiones muy propias de él, y qué menos le podemos pedir a un político que eso, ¿no? Que tenga sentido común y que actúe como Dios manda. Pero a veces esa horizontalidad nos hace carecer de ideas nuevas, de transgredir alguna norma para crear algún nuevo statu quo. Entonces, lo que te decía, en esta escuela de México, pues les hemos propuesto que la caligrafía vaya ligeramente hacia arriba para hacer niños y niñas más creativos, que transgredan alguna norma siempre dentro, lógicamente, de la disciplina que tiene que haber en un colegio, ¿no? Vamos con la letra F, que en el último programa apuntábamos algún detalle. Yo siempre digo que la letra F, muy controvertida en grafología, es una letra que a mí me cambió la vida. Yo, antes de empezar con todo esto, me hice realizar un análisis grafológico externo por una grafóloga muy importante de Barcelona, y entonces, en el análisis final, la conclusión era que yo era una persona que tenía proyectos, pero que difícilmente los llevaba a cabo. Una persona con una capacidad creativa importante, pero después a la hora de materializarlos, o bien buscaba siempre un ayudante, un socio, que fuera esa persona la que lo llevara a cabo, o bien simplemente se quedaba pues en el proyecto de un libro en un cajón, que todos hemos tenido alguna vez. Entonces yo la F que hacía era la F que verán los telespectadores en esta zona de la pizarra. Es esta F de aquí, la F que realizaba yo cuando me hicieron el análisis grafológico, creo que fue el año 2006 o 2007. Fíjense bien en esa Esta F tiene esta parte superior, hablábamos el otro día, que era el hemisferio derecho, que era el hemisferio de la creatividad. Pero fijaros que la parte final de la F, la parte baja de la F, se limita a ser una línea. Entonces cambié esta F por esta F de aquí. Yo lo tengo fácil, porque soy profesor de matemáticas, y entonces en matemáticas F de X pues es una letra que aparece continuamente en las pizarras, de manera que yo a lo largo del día puedo hacer 50 Mucha práctica, Fs. ¿no? Entonces, bueno, me autoimpuse a hacer esta F de aquí, donde tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio creativo, pero aquí el hemisferio izquierdo, que es más implementador. Con lo cual equilibré
esa parte creativa con la parte práctica de mi personalidad. Bien, siempre lo explico. Yo tenía varios proyectos de libros, pero no escribía nunca ninguno. Voy ya por el 6º libro y estoy preparando el 7º, el 8º y el 9º. Oh, caray. Puede ser autosugestión, lo decimos, el método Kimon, para los detractores de la grafología, el método Kimon tiene 3 pilares y uno de ellos, clarísimo, es la autosugestión. Bueno, pero me funcionó de no escribir ningún libro a tener ya 6 libros publicados y estar preparando 3 más. La capacidad, las ganas, Claro. la proactividad. Sí, y la acción, al final es pasar a la acción, es hacerlo. A veces hablamos de personas valientes y personas cobardes. La persona valiente no es que no tenga miedo, la persona valiente es que lo hace a pesar del miedo. Eso es el coraje. Y esta F, recordemos, es cuando está en la palabra en sí, es igual que esté entre vocales, Sí, es igual... la F es igual siempre. Entonces, la F que yo siempre muestro, que ya te dije que una telespectadora nos criticó, no es la F que vemos en pantalla la que debe llevarse a cabo. Es la que he enseñado yo. Esa F es para explicar la estructura de la grafología con la parte mental, el yo y la parte más material. Pero la F que hay que hacer es sin el bucle central. Ese bucle central grafológicamente no sería recomendable. Eso solo era una especie de radiografía. Exacto, es un esquema para entender bien cómo funciona la grafología. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar, profesor Valls. Empezamos a practicar con la F, con la E, con la I. El punto de la I y la letra ligeramente hacia la derecha. Ligeramente hacia la derecha. Proactivos. Proactivos, con iniciativa. Emprendedores. Emprendedores. Pues muchísimas gracias una semana más, como siempre, por acompañarnos, profesor Kim Valls, autor del método Kimon, ya lo saben. Muchísimas gracias a vosotros.